Buenas noches, abogado Jorge Jurado. Vamos a hacer la segunda exposición del tema sobre garantías y pólizas de seguro. Los responsables de este trabajo Navarrete Montes Marisa, Navia Domic Michael, Mendoza Polanco José Sebastián, Moreira Jiménez José Fabián y quien les habla Edgar Meno. El tema a tratar es sobre las garantías. Se dice que la garantía es un mecanismo para asegurar el cumplimiento de una obligación y para así proteger los derechos de alguna de las partes, ya sea en una relación comercial o jurídica. En otras palabras, una garantía es un contrato o compromiso exigible mediante el cual una de las partes de una transacción se compromete a que en caso de que surgiera algún problema o algún inconveniente con lo pactado, se protejan los derechos del afectado, intentando reducir al máximo cualquier prejuicio que vaya a hacer contra lo que se pactó anteriormente. Para esto también tenemos que ver para qué sirven las garantías. La garantía es un medio por el cual uno brinda mayor seguridad en los casos en los que existe un riesgo importante de alguna condición, que ésta no se cumpla o en tales casos aparezca algún problema. Sin que existiesen estas garantías, hubiera muchos casos o transacciones que no se llevaran a cabo, porque serían muy costosas, ya que de alguna manera una de las partes podría asumir un riesgo demasiado importante, como el de sufrir una pérdida económica. Las garantías tienen un rol muy importante dentro de la economía, puesto que facilitan las transacciones. Esto dando mayor seguridad a las personas con lo pactado, que se cumpla de una manera muy eficaz. La clasificación de las garantías. Las garantías con su institución propia del derecho civil se divide en legales y convencionales, en reales y personales y directas e indirectas. Vamos a tratar sobre las garantías convencionales y legales. Sobre las legales son aquellas que están establecidas expresamente por la ley. En determinados casos, como por ejemplo el saneamiento por invicción en los contratos de compra y venta, la caución de conservación y restitución impuesta al insufracturado en el artículo 807 del Código Civil y las garantías que aseguran el contrato de administración pública establecidas en el artículo 13, 14 y 17 de la Ley de Licitaciones. El concurso de ofertas en el artículo 18, 19 y 21 de la Ley de Consultoría y del 72 al 77 de la Ley de Contratación Pública. Las convencionales son las garantías establecidas en virtud de acuerdo a voluntario entre las partes, sin que sean obligadas a ellos por alguna disposición de la ley. Las garantías reales y personales son aquellas en que las personas se obligan al cumplimiento de la obligación. Si el deudor principal no cumple, se fundamentan en la confianza que despierta el garante y en determinados que éste posee. El acreedor cuenta con otro patrimonio para hacer efectiva su obligación. Típica garantía de esta clase es la fianza, obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas por obligación ajena y se comprometen a cumplir que el deudor principal no lo hace. El fiador es un deudor subsidiario que goza del beneficio de exclusión por exhibir de acreedor que persista primero al principal deudor. Se agrupan también las garantías personales como la solidaridad pasiva y la clásica penal, entre las más importantes. Ahora tenemos las garantías reales,
que se caracterizan porque afectan determinados bienes al cumplimiento de la obligación y son, por esta causa, más eficaz que las garantías personales. El acreedor puede perseguir el bien, aunque hubiera salido del patrimonio, del deudor o del garante, y goza del privilegio de pagarse preferentemente con el producto generado por el bien afectado. De este modo se elimina la inseguridad que persiste en la garantía personal frente a la insolvencia de las garantías o de los garantes. Esta garantía reales más características son la prenda y la hipoteca, que también se incluyen en esta clasificación. El derecho legal de la retención y anticrisis, a pesar de su importancia práctica y ampliación diaria, son casi nulas. La hipoteca se contribuye sobre inmuebles que no dejan de permanecer en poder del deudor, y la prenda recae sobre casa o cosa mueble que se entrega al acreedor. Pero estas características no son absolutas, porque existen hipotecas sobre muebles y prendas cuyo objeto continúa en el poder del deudor. Ahora vamos a hablar sobre las garantías directas e indirectas. Dice que el garante se constituye por un acto sin intermediarios y en la indirecta surge un acto originalmente le es extraño, como por ejemplo la fianza que otorga por encargo de un tercero. O sea que aquí sí va a haber un intermediario. Bueno, continuando con la exposición de mi compañero, me toca ahora hablar a mí acerca de lo que son las pólizas de seguro. Una póliza de seguro es un contrato mercantil independiente, en el cual se recogen todas las condiciones generales y particulares que van a regir en el contrato de seguro. Por tanto, es un contrato oneroso y bilateral que obliga a una de las partes, el asegurado, al pago de un precio, una prima, y a la otra, asegurador, a asumir un riesgo correspondiente, es decir, una indemnización. El término póliza deriva del italiano póliza, que a su vez deriva de un término griego, cuyo significado es prueba. Por tanto, la póliza de seguros es un documento justificativo o comprobatorio. Existe una gama muy amplia de riesgos a asegurar. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer antes de tomar un seguro es informarse detalladamente de las características del producto, de modo que determinar con precisión los riesgos cubiertos y las exclusiones existentes. Una vez aceptada esta propuesta, se emite la póliza como tal. Elementos esenciales dentro de lo que es una póliza de seguro. Los elementos esenciales que deben haber en el contrato son los siguientes: riesgo, una razón asegurable, y el interés por parte del cliente o asegurado para obtener una póliza. Estos tres constituyen los elementos básicos de la obligación indemnizatoria por parte del asegurador. La póliza de seguros nace de la necesidad de protección frente a un riesgo, posible eventualidad futura e incierta. Esta posibilidad de que ocurra siniestros obliga a los individuos y a la sociedad a contratar un seguro para compensar las posibles repercusiones desfavorables, siendo las pólizas de seguro uno de los elementos de ahorro y protección. Tipos de pólizas de seguro. Existen diferentes tipos de pólizas, de los que los podemos clasificar. Existen las pólizas que son propiedad, las pólizas de riesgo, las pólizas de salud, también están las pólizas de ingreso y las pólizas de vida. Las pólizas de propiedad son las que protegen las propiedades de los daños sufridos. En esta categoría podemos encontrar lo que son seguros para automóviles, seguros para hogar, y aquí
entran que están cubiertos en caso de que exista algún tipo de choque, que exista un desastre natural, que un ejemplo, que el carro está parqueado y un poste o un árbol se cayó, el seguro va a tener cobertura en caso de estos accidentes. Pólizas de riesgo. Estas son las que protegen frente a los riesgos financieros derivados de accidentes o eventualidades o actuaciones negligentes. Pólizas de salud. Son las que protegen las pérdidas financieras ocasionadas por enfermedades, lesiones y generalmente cubren los gastos médicos, gastos hospitalarios, gastos médicos en general. Es decir, que si una persona se enfermó, el seguro va a cubrir al 100%, siempre y cuando la persona asegurada o el cliente en este caso, no, antes de coger el seguro, no tenga una enfermedad preexistente, ya que si el cliente tiene una enfermedad preexistente al momento de tomar el seguro no cubrirá esta enfermedad, sino que cubrirá a partir del momento que lo toma en adelante cualquier futura enfermedad, excepto la que ya tiene de antemano. Pólizas de ingreso. Estas pólizas son las que las protegen frente a la pérdida de un empleo. En este caso, actualmente con el tema del COVID, la cuarentena y todo lo que conllevó esto, hubieron muchas personas que fueron despedidas y se quedaron sin empleo. Las aseguradoras han cubierto, las aseguradoras que tienen los clientes que han tomado este tipo de pólizas han estado cubiertos en este tiempo que han estado desempleados. También tenemos los que son las pólizas de vida. Estas son las que protegen a los herederos legales frente a obligaciones del titular en caso de que el cliente o asegurado llegase a fallecer, ya sea en un accidente de tránsito, por causas naturales, asesinato. Una vez que el cliente fallezca, su póliza automáticamente se activará y sus herederos son los que recibirán la indemnización. Los elementos esenciales dentro de lo que es una póliza de seguro son los siguientes: asegurador, entidad aseguradora, tomador del seguro, asegurado, beneficiario, póliza y prima. El asegurador o entidad aseguradora es una entidad que asume la cobertura de los riesgos objeto de este contrato y garantizará el pago de las indemnizaciones totales. Tomador del seguro es la persona física o jurídica que suscribe el contrato del seguro. Asegurado es la persona física sobre la cual estipula el seguro. Beneficiario son las personas físicas o jurídicas que tienen derecho a la indemnización en caso de cualquier eventualidad con el cliente o asegurado. Póliza es el soporte del contrato dentro del seguro. Prima es el precio del seguro, es decir, es la cantidad anual que el cliente está pagando por tener una cobertura, ya sea una cobertura de salud, una cobertura de vida, cualquier tipo de cobertura, es el valor que se paga anualmente por estar cubierto con cualquier tipo de seguros. Dentro de lo que es el análisis de la garantía y el tema de los seguros, puedo decir que una garantía es un instrumento o herramienta que garantiza el cumplimiento de las obligaciones y por lo tanto preserva los derechos de cualquier parte de un vínculo comercial o legal. Así que también podemos mencionar que una garantía es un acuerdo o un estatuto requerido, por lo que una de las partes de la estipulación acuerda que si no se cumple con el acuerdo o se causa algún percance, se trabajará para resguardar los derechos de la parte perjudicada. Por otro lado, tenemos el tema del análisis de las pólizas de seguro, que pueden ser nombradas como contrato de seguro. Estas están fijadas a términos por los cuales la persona asegurada está forzada a reparar un perjuicio o pagar una suma al comprobar una eventualidad prevista en el contrato. El contratante del seguro, por su parte, está obligado a pagar una prima a cambio de una cobertura. La prima permitirá al cliente o asegurado evitar perjuicios económicos mayores en caso de tener algún tipo de siniestro.
También las pólizas de seguros, en algunas tienen ciertas cláusulas. Por ejemplo, en una póliza de vida, el cliente, hay opción de que si el cliente se suicida, pueda dejar, sus herederos o beneficiarios puedan reclamar el seguro de vida, siempre y cuando la cláusula en ciertas aseguradoras estipula que el cliente deberá esperar a partir del tercer año, podrá suicidarse para poder así hacer el reclamo del seguro. Muchas gracias.